Hola, ¿cómo han estado? Bueno, hoy tenemos mucho para hablar porque tenemos la victoria y el rechazo en Chile, tenemos el tema del decrecimiento que ya sé que llegó tarde un poco al análisis, pero lo vamos a abordar de otra forma que no lo he visto en ningún otro lado, así que quédense para revisar ese tema. Hablaremos de si las promesas de la izquierda son o no probables, y es que aquí tenemos lo que podría llegar a ser una de las grandes mentiras de la izquierda, y es, vámonos al comunismo. El comunismo habla básicamente que la plusvalía que queda en manos de las personas que ponen el capital, pues debería repartirse entre la clase obrera. Lo que sucede en la práctica es que la plusvalía no se queda en la clase obrera. ¿Se queda dónde? Se queda en el Estado. O sea, prácticamente todos terminan siendo obreros, terminamos siendo obreros, y solo que las ganancias se las lleva al Estado. Es un gran engaño, porque si en realidad la izquierda buscara que la plusvalía se quedara en las personas trabajadoras, lo que podría hacerse que es, oigan, tengamos un retorno límite, un ROE, supongamos del 20% para las empresas. Si hay un ROE adicional a ese 20%, ese excedente debería ser repartido no para el Estado, sino para las personas como bonos adicionales para todos los empleados. Entonces, revísenlo muy bien, coméntenselo a las personas de izquierda. Aquí creería que en este canal no hay muchos de este partido. Es, oigan, en realidad las políticas están cumpliendo con ese mandato de empoderar a las personas, de darles los beneficios, o simplemente es aumentar impuestos para que la clase política siga creciendo. Y sí, están en el discurso de, no, es que la élite es mala, pero al final ellos no quieren ser igual que la élite, no quieren tener esos privilegios. Revísenlo, no voy a darme conclusiones, pero sí vale la pena pensar en cuál era ese manifiesto comunista, qué es eso de la plusvalía y si en verdad la plusvalía termina en la clase trabajadora o termina en el Estado. Bueno, y como siempre al finalizar vamos a revisar análisis técnico del dólar y Ecopetrol, que tenemos que agregar ese fundamental de lo que es la victoria del rechazo en Chile. Para aquellos que dicen que no, que el tema político no tiene nada que ver en el dólar, los invito a revisar la apertura de mañana, que posiblemente sea con un gap bajista, posiblemente Colombia se contagie de ese fundamental, y la verdad sería muy bueno que ya nos vayamos alejando un poco de la izquierda. Aún tienen mucho tiempo para gobernar y van a pasar muchas reformas por el Congreso, pero importante entonces ahí la oposición, de esto por el beneficio de las economías de la región. Y es que con el crecimiento económico viene más prosperidad y ya lo vamos a revisar. Bueno, empecemos con el tema del decrecimiento. El decrecimiento es muy sencillo y posiblemente ya lo hayan visto en otro lado, y es que si la economía decrece, pues ¿cuál es el problema? Se genera desempleo. El desempleo no genera bienestar. De hecho, aumenta lo que es la violencia, la inseguridad, entre otras cosas. Así que decrecer no es una opción. Hoy en día estamos en un dilema, y es que hay que mantener el crecimiento económico, pero estamos afectando el planeta. Sí, es cierto, nos consumimos los recursos del planeta para que sean renovables en julio. Durante la pandemia, con un fuerte decrecimiento, llegamos a agosto. O sea, no es suficiente lo que estamos haciendo. El gran problema es que sí, hay una población mundial muy grande. Sin embargo, nos hemos venido ajustando, y es que las pirámides poblacionales se están invirtiendo en el mundo. Revisemos un poco algunas cifras. Vamos entonces con la pirámide poblacional de Colombia. Esto es una página de datos macro. Y aquí tenemos cómo la pirámide empezó a invertirse. Las personas están teniendo menos hijos. Esto es bueno porque prácticamente la población empieza a contraerse a ritmos muy lentos. Esto nos da tiempo simplemente para buscar ser más eficientes en términos energéticos, y nos da una luz de que los recursos pueden llegar a extenderse a medida que somos menos. Vamos a disminuir entonces en una tasa relativamente baja. Si nos vamos a Japón, ellos nos llevan más tiempo. Su pirámide está mucho más invertida. Las personas ya no quieren tener hijos como era o bajo la misma intención de hace unas cuantas décadas, así que es importante tener presente eso. Esto tiene efectos importantes sobre la economía. Claramente es más difícil crecer con una población que se contrae, y el mercado inmobiliario también. Digamos que el mercado inmobiliario en Japón funciona completamente diferente. China, con sus políticas de restricción de nacimientos, también ha logrado estabilizar su pirámide poblacional. Rusia, aquí se ve claramente el impacto de las guerras, también su pirámide poblacional se contrajo fuertemente, sin embargo ha vuelto a tener un crecimiento piramidal. En India continúa ese crecimiento, se ha venido aplanando un poco, sin embargo es uno de los países con más población en el mundo. Estados Unidos está claramente plana hace mucho tiempo. Todo el tema del acceso a lo que es la educación adicional a los métodos anticonceptivos muestran digamos que una incidencia aquí fuerte en el comportamiento de la población. Vamos rápidamente con Alemania, mismo comportamiento. Brasil también se invierte. Chile, mismo comportamiento.
Pero vean, Venezuela no se está invirtiendo con tanta fuerza y Argentina tampoco. Entonces, ¿son las políticas de izquierda o son los países de izquierda más responsables que los otros? Si seguimos creciendo en términos poblacional, pues más recursos tenemos que consumir. Más hay que crecer la economía para generar más bienestar. Así que lo dejo para ustedes. Efectivamente toman las políticas correctas para largo plazo, eso es importante tenerlo muy presente. Así que básicamente el decrecimiento, en resumen, no es conveniente, el aumento en el desempleo y lo que es el bienestar social no se va a lograr. El planeta sí necesita medidas importantes, pero no están en simplemente frenar, sino en innovar. Ahí es donde viene la fusión nuclear, todo lo que se invierte para buscar esa fuente de energía similar al sol, o lo que sería el hidrógeno verde, aprovechar la generación de energía eléctrica para volver el agua combustible y los vapores que se generan son agua. Así que básicamente estoy muy en desacuerdo de lo que es el decrecimiento, prefiero irme con explotar al máximo nuestra capacidad de innovación, de inventiva y encontrar esa solución para aplanar el impacto que tenemos en el medio ambiente. Y una buena parte de ese impacto es que la población crezca a menores ritmos, que ya lo estamos viendo. Simplemente es un comportamiento que se ha dado y que no se está dando en los países de izquierda. Vamos entonces ahora con Ecopetrol y el dólar. Fuerte caída de Ecopetrol. Recuerden que la correlación con el precio del petróleo se mantiene. Sin embargo, pues a los niveles de múltiplos de esta compañía con respecto a lo que está el petróleo, aún hay espacio para considerar que esté barato. Recuerden que tras romper este nivel, el escenario siguiente era este lateral, permanecer en esta zona, y aún permanece este 2320 como resistencia. Si logra superarlo, hay posibilidad de volver a la zona alta. Puede ser que tengamos algo de contagio de Chile, eso es importante. Si no logra superar esta zona de los 2320 y cerrar por encima de esos niveles, pues seguiríamos con sesgo bajista. Es importante esta zona del 320-350. De ese nivel depende. Si esto vuelve a tener ese impacto para volver a subir, es lo que se conoce como una falsa ruptura de un soporte en el movimiento que se conoce como pullback. Entonces hacemos pullback. Si es una falsa ruptura, pues básicamente volveríamos a subir, de lo contrario seguiremos bajando. Entonces, atentos a esta zona para Ecopetrol. Estamos en un nivel que es de resistencia. Entonces, pues digamos que no hay un escenario probable. Ahí vamos a tener un choque de fuerzas. Vamos a ver cómo se resuelve. El dólar terminó con una vela de indecisión. Una vela donde el cuerpo estuvo relativamente alto, o sea, tirando más hacia hombre colgado. Así que vamos a dejar el 4440. Recuerden que lo que era resistencia se vuelve soporte. Si logra mantenerse por encima de ese nivel, vamos a continuar al alza. Si de lo contrario cierra por debajo, hay posibilidad de volver a la zona de estos mínimos que estarían incluso en los 4280 o 4300 prácticamente. Entonces hay indecisión, no es una ruta sencilla, o sea, yo no me atrevería a irme, no, vámonos largo que esto es para arriba o vámonos ya cortos. Posiblemente sería mejor idea irse corto con stop loss sobre estos máximos. Si este máximo se rompe, pues tocaría cerrar la posición corta. Pero por ahora parece ser mejor idea, sobre todo con lo que está pasando en Chile, irse algo un poco más corto. Aún no hay, digamos que ese escenario, una tendencia extendida bajista, sino simplemente seguimos en ese lateral más amplio que se mantiene prácticamente desde esta subida. Entonces, ese es el escenario probable. Muy atentos entonces a revisar lo que será la apertura mañana en Chile. Un buen ejercicio para aprender de los gaps y los fundamentales que la política sí importa en el comportamiento de las divisas. Y en cuanto al tema de crecimiento económico, pues prefiero seguir busquemos el crecimiento económico, el bienestar de las personas, generar empleo, pero innovemos, busquemos mejores alternativas para ser más amigables con el medio ambiente, ¿vale? Nos vemos en un próximo video.